Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos en nuestra cita semanal con el análisis, con la interpretación, con la opinión. Hoy vamos a hablar de economía en relación específicamente con las discusiones que avanzan en el país a propósito del salario mínimo para el año 2021. Ustedes saben que este 2020 ha estado bastante complicado y hay expectativas de parte de los empresarios y de parte de los trabajadores frente a lo que pueda venir a partir de enero próximo. De parte de los empresarios, pues porque ellos dicen que el palo no está para cucharas, que ha sido un año muy difícil, que por eso pensar en un aumento salarial de cierto nivel no es posible, o sea que la caja no da. Y por parte de los trabajadores, pues porque ellos dicen, las centrales obreras y las confederaciones, que si se quiere una actividad económica más robusta y una reactivación más sólida, pues hay que hacer un reajuste generoso que lleve a que la gente tenga un mejor poder adquisitivo y de esa manera la industria, el comercio y en general la economía del país marchen por mejores épocas. Vamos a revisar cuáles son las posiciones que fueron divulgadas hasta la semana pasada por las dos partes, por los empresarios y por los trabajadores. Pues de parte de los empresarios, de los 5 gremios que están asentados en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ellos dicen que debería ser el aumento del 2%, o sea, 17.556 pesos, y llegar entonces en la asignación básica a 895.402 pesos. Las confederaciones sindicales, por su parte, hablan del 14%, o sea que hay una diferencia ahí de 12 puntos porcentuales. Ese 14% implicaría 122.892 pesos y así el salario mínimo llegaría al 1.000.000 de pesos. Vale la pena recordar la cifra del salario de este año 2020, 877.803 pesos. Bajo este escenario avanzan entonces los diálogos respectivos y ustedes saben pues que esto tiene unos tiempos y que obviamente pues en este diciembre debe salir ese próximo salario mínimo para que empiece a regir en enero próximo. Para analizar este tema tenemos comunicación con Julio Roberto Gómez. Él es el presidente de una de las confederaciones sindicales que tiene asiento en esa comisión de concertación, la comisión que les acabamos de mencionar. Presidente de la Confederación General del Trabajo. Julio Roberto Gómez, es un gusto saludarlo desde Medellín. Bienvenido a Teleantioquia. Sí, Hernán, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes y los seguidores de Teleantioquia en Colombia y en otros lugares del mundo. ¿Usted cuántos años lleva? La verdad, estamos... Presidente, ¿usted cuántos años lleva asistiendo a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales? Yo he venido asistiendo, imagínense, desde la Constitución del año 91 hasta la fecha, desde que se creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero también antes, en lo que era el Consejo Nacional del Trabajo y el Consejo Nacional de Salario, es decir, ya son prácticamente 40 años de experiencia de estos intercambios con el sector empresarial y con los distintos gobiernos. Y llegamos en este año 2020 a una situación diferente a años anteriores por todo esto de la pandemia, ¿o más o menos estamos en las mismas? No, yo creo que la pandemia sí tiene una incidencia, depende cómo se mire, negativa o positiva en torno al tema de la discusión del salario mínimo legal. Pero déjeme decirle a los televidentes en esta noche que en los últimos 20 años, solamente en 6 ocasiones, hemos tenido la oportunidad de concertar el nuevo salario mínimo legal, es decir, en 14 oportunidades hemos fracasado en ese propósito. Por lo tanto, yo creo que vale la pena que nosotros analicemos qué es exactamente lo que ocurre en este año y por qué es tan atípica la discusión del incremento en el salario mínimo legal y el incremento en el subsidio del transporte. Presidente, y eso que usted acaba de decir, esas 6 ocasiones apenas de concertación, ¿lo llevan a usted de pronto a plantear alguna modificación en la comisión o se ha llegado a ese 6 simplemente por los momentos de la negociación de esos años? No, por elementos fundamentalmente de coyuntura. Por ejemplo, en el año 2013 hubo la concertación del salario mínimo legal. La inflación era una inflación parecida a lo que va a ser el comportamiento del IPC en este año, fue del 1.94%.
y el incremento fue del 4.5%, es decir, 2.56 por encima de inflación, lo que desenmascara los argumentos de quienes dicen que incrementar el salario mínimo legal significa desempleo, que significa mayor inflación. De ninguna manera. Por lo tanto, nosotros consideramos que cuando hay voluntad política se puede llegar a los acuerdos. Cuando no hay ninguna voluntad política, pues definitivamente no. Y en el primer año del gobierno del doctor Iván Duque hubo la concertación del salario mínimo legal. Fue una concertación, si no estoy mal, en el orden del 6% y fue 2 puntos por encima de la inflación. Entonces, en esta ocasión, por eso sorprende la forma en que el sector empresarial pretende pasarle la cuenta de cobros de la pandemia a los sectores más empobrecidos de este país. Porque o sea, que usted, presidente, en ese sentido, valora la vigencia de la comisión y lo que usted dice, mientras haya voluntad, la comisión es importante y puede salir una buena concertación. No, pero además de valorarla, es un mandato constitucional de la Constitución del año 91, que crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y le da la potestad de fijar el salario mínimo legal. Consecuencialmente, uno lo que tiene que acudir es a que se respete la Constitución Política de Colombia y que en la misma Constitución, ustedes lo saben muy bien, establece que el salario mínimo legal tiene dos variables muy importantes. Uno, que es el carácter vital del salario mínimo legal y el carácter móvil del salario mínimo legal, es decir, que no puede quedar estático. Si habláramos del mínimo vital, yo creo que le hubiera dado infarto a más de un empresario, porque el salario mínimo vital es el equivalente al costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo, que es de 1.750.000 pesos. No estamos pidiendo 1.750.000, estamos diciendo 1.000.000 de salario mínimo legal y 120.000 pesos de subsidio de transporte. Yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, sencillamente que vayamos en una etapa de ascenso en lo que son los magros ingresos de quienes devengan el salario mínimo legal. Listo, muy bien, presidente. Permítame que vamos a revisar en este momento los argumentos que exponen los gremios de la producción para ese 2% que ellos propusieron la semana pasada como aumento del salario para el año 2021. Revisemos entonces cuáles son algunas de esas cifras. Aquí está, por ejemplo, ellos dicen que la inflación de este año está controlada. Están hablando de 1.49% entre noviembre del año 2019 y noviembre de este año 2020, es decir, que es baja y en esa medida pues no se necesitaría una compensación grande por vía salario. Segundo, como otro argumento, que el desempleo, pues si bien está alto, si se da un salario por encima de cierto nivel, podría aumentar ese desempleo, que hasta octubre 14.7%, es decir, que exigirles a los empresarios que den más plata vía salario, pues podría complicar esa reactivación del empleo. En cuanto a la informalidad laboral, pues bordeando por allá el 60%, un drama que efectivamente tiene el país, que Colombia no ha podido superar con todas las dificultades que eso tiene, y el PIB proyectado, el Producto Interno Bruto de este año proyectado para el país, negativo, una caída del 6.8%. En un año tan atípico, donde se requiere mucha prudencia y responsabilidad en el incremento del salario mínimo, tenemos todo un reto para poder tratar de llegar a un acuerdo. Las centrales obreras están en un extremo supremamente idealista. Nosotros estamos en una posición más realista alrededor de la inflación con la productividad. O sea que con esos criterios esperamos que se pueda llegar a un entendimiento y que podamos darle este mensaje de concertación al país. Posición idealista, la de las centrales obreras, y posición realista, la de los empresarios. Eso dice el presidente de FENALCO. ¿Qué piensa usted, presidente? Bueno, yo creo que definitivamente es al contrario. El ideal de ciertos sectores empresariales es mantener el statu quo sobre la base de castigar los ingresos de la población colombiana. Dicen por ahí que cuando uno no puede ser casto, al menos es cauto.
el doctor Jaime Alberto Cabal debería de tener coherencia. ¿A quién le van a vender sus 400.000 tiendas si la gente no tiene capacidad de compra? A la gente hay que darle capacidad de compra, en la seguridad de que el incremento del salario mínimo legal no le causa ningún daño a la economía colombiana, no le causa ningún daño al empleo. Eso va directamente al consumo. Un salario un poquito mejor puede significar una camisa, un par de zapatos, una proteína más en la mesa. Es decir, estamos hablando de pequeñas cantidades, es que no estamos hablando de que hay que ser prudentes porque se va a desbordar la economía y se va a desbordar el tema del desempleo y el tema del índice de precios al consumidor. Si esto es así, entonces todos vamos al salario mínimo legal. Si la argumentación es esa, que la economía resulta seriamente afectada por un incremento salarial en el mínimo legal. Entonces, hoy nosotros lo que tenemos que ver es que si bien la inflación es baja, 1.49% de noviembre a noviembre, de otro lado tenemos que tener en cuenta que lo decía el presidente de uno de los gremios la semana pasada en un programa de radio, que a él le preocupaba mucho que la gente había dejado, varios millones de colombianos habían dejado de tomar 3 comidas al día para pasar solamente a 2. ¿Por qué digo que es incoherente? Pues que si no les mejoramos los ingresos a la población, a los sectores más empobrecidos, a los sectores más humildes, ¿de qué manera van a adquirir músculo financiero para tener capacidad de compra? Hay una ley elemental en economía y es para qué se producen bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra. Ese cuentico de que no, que es que eso genera desempleo, eso genera inflación, definitivamente está totalmente revaluado y por eso colocaba el ejemplo del año 2013. Ahora bien, en el primer año del gobierno del doctor Duque fue por encima de la inflación y no le pasó nada a la economía colombiana. Estamos en un momento especial, sí, el momento especial de una pandemia que le pasa la cuenta de cobro a los sectores más empobrecidos. Entonces no es empobreciéndolos más, miserabilizando sus ingresos, como vamos a salir adelante, es todo lo contrario. Hay que darle músculo financiero a la gente, porque en algunas ocasiones inclusive nos dicen, vea, es que en los países desarrollados los salarios van al pie de la inflación. Sí, pero la gran diferencia es que en los países desarrollados la gente tiene garantizada la seguridad social, la gente tiene un nivel de ingresos que le permite vivir con dignidad. En Colombia no, en Colombia la gente con el salario mínimo compra la mitad de la canasta familiar y la gran mayoría de ellas se va en la canasta alimentaria y en el arrendamiento. Consecuencialmente es la hora de hacer justicia con la gente, es que no estamos pidiendo nada extraordinario. Por eso vuelvo a reiterar, si nosotros estuviéramos diciendo necesitamos un salario mínimo de 2 millones de pesos, cualquiera podría tildarnos de que estamos haciendo demagogia, de que estamos locos. Pero pedir que el salario mínimo suba algo así como 110.000 pesos no es nada extraordinario. Más bien la propuesta del sector empresarial, y yo lo digo con un profundo respeto, por los gremios de la producción, un incremento de menos de 18.000 pesos, menos de 600 pesos diarios. Yo quisiera que los presidentes de los gremios se pusieran en los zapatos de una persona pobre que además ha tenido un traspiés violento por la vía de la informalidad. Antes podían trabajar, por ejemplo, 2.5 personas por hogar y completaban lo de la canasta familiar. Ahora, por cuenta de la pandemia, hasta el propio DANE reconoció que en el sector informal de la economía se han perdido más de 4 millones de empleos, es decir, que ya ni siquiera en la economía del rebusque. Por lo tanto, se está pidiendo un acto de justicia para con los sectores más empobrecidos en el país. Y algunos en algunas ocasiones dicen, bueno, ¿y quién habla por la gente informal, por los desempleados? Pues las centrales obreras. Nosotros siempre hemos asumido la defensa de la gente del sector informal de la economía, la defensa de los pensionados, la defensa del movimiento campesino, la defensa de los sectores más vulnerables en nuestro país,
y es nuestra responsabilidad hacerlo a instancias de la Comisión Permanente de Concertación. Presidente, permítame un segundo, voy a cumplir con una pausa a esta hora y ya seguimos con usted conversando de economía y conversando de salario mínimo. Presidente, otro tema que ha dado vueltas estos días desde la semana pasada y que de alguna manera pues también tiene que ver con esto del salario, es la propuesta de reducción de la jornada laboral, bajar de las 48 horas. ¿Cómo han tomado ustedes esta posibilidad y esta propuesta? Bueno, uno debe ser coherente. Nosotros como CGT, desde hace varios años, en las propuestas de empleo que hemos planteado, está la de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. E inclusive hemos ido más allá en términos de que en las empresas, en vez de trabajar horas extras, si se requiere un turno de medio tiempo, se requiere trabajadores que puedan laborar y hacer la producción que las empresas necesitan, que no se haga con los mismos trabajadores, sino que se haga estableciendo nuevos turnos. En ese contexto, a nosotros nos parece que una jornada laboral de 40 horas semanales puede contribuir a combatir el desempleo. Esto puede contribuir a que, en efecto, una empresa de 1.000 trabajadores, por decir algo, que deja de elaborar 8.000 horas en la semana, entonces se vea llamada a contratar a nuevos trabajadores, porque es que de la única manera como se combate la pobreza, la miseria, es a instancias de generarle trabajo formal, trabajo decente a la mayoría de la gente, acabando con los contratos basura, acabando con las órdenes de prestación de servicios. Y en ese contexto nosotros consideramos que sí es prudente la reducción de la jornada laboral. En algunos países del mundo se trabaja 40 horas, en otros lugares se trabaja 36 horas, en algunos países de Europa inclusive se está apuntando a la jornada laboral de 30 horas. Consecuencialmente, esto puede significar contribuir a subir la productividad, porque después de determinadas horas, se lo digo yo que fui obrero de fábrica, uno no produce con la misma intensidad a las 9 de la mañana que a las 4 o 5 de la tarde, o si se tiene que quedar hasta altas horas de la noche laborando horas extras. Su nivel de producción y de productividad baja. Por lo tanto, yo creo que es bueno que el sector empresarial no se haga cruces con esto y más bien yo los invito a que dialoguemos el tema en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para que recibamos las opiniones de los trabajadores, de los empresarios, las opiniones del gobierno frente a un tema que para nosotros tiene capital importancia. Ya los empresarios dijeron que no les suena. ¿Cómo cree usted que es la posición del gobierno? Bueno, habrá que escuchar al señor ministro del Trabajo, habrá que escuchar a los voceros del gobierno, al propio presidente de la República. Es que a mí lo que me llama la atención es que a los distinguidos representantes del sector empresarial no les suena nada, no les suena de ninguna manera la reducción de la jornada laboral, no les suena un salario decente para sus trabajadores, no les suena un mínimo legal de 1 millón de pesos, nada les suena. Entonces, uno lo que se pregunta es ¿hacia dónde quieren conducir este país? Este país no es un país pobre, es un país empobrecido, que es muy distinto. Nosotros antes de la pandemia teníamos la tasa de desempleo, la segunda tasa de desempleo más alta en la región latinoamericana caribeña. Y ya éramos calificados como una de las naciones con mayores desigualdades, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Por lo tanto, yo creo que llega la hora de la gente, llega la hora de la justicia social, llega la hora de colocar en orden la casa y permítame decirle lo siguiente, por ejemplo, los pensionados.
en los últimos 20 años han perdido más de 20 puntos porcentuales en sus mesadas pensionales, porque antes se aplicaba la norma más favorable, o el salario mínimo legal o el índice de precios al consumidor. Pero a ellos solamente se les incrementa con base en el IPC, que siempre es más bajo que el incremento en el salario mínimo legal. Entonces se está pidiendo un acto de justicia para con ellos y volvemos a insistir en los acuerdos del 2013 para reducir todo lo que tiene que ver con el pago en salud, que una vez que una persona se pensiona deja de pagar el 4% y pasa a pagar el 12%. Eso no tiene sentido, no tiene presentación. Entonces, es la hora realmente que a la luz de esta discusión, donde estamos hablando no solamente del mínimo legal, estamos hablando también de pensiones, estamos hablando de la renta básica, de ayudar a la pequeña y a la mediana empresa para que mediante una política de créditos sin intereses, con periodos de gracia, ayudarles a pagar las nóminas mientras superamos la pandemia. La pandemia no va a ser eterna, pero por lo menos sí nos va a sorprender, por lo menos en el mes de junio del año 2021, aún en medio de la pandemia. Y nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Presidente, ojalá no se les ocurra cerrar la economía. Sí. Presidente, volvamos sobre el tema de las propuestas, del famoso 2% de los empresarios y del 14% de ustedes. Decíamos al principio que hay 12 puntos de diferencia. Ese es un abismo. Así usted diga que 1 millón de pesos pues no parece muy difícil, pues los empresarios insisten en que sí, en que eso es bastante dinero pues para ellos, que no se puede. Y cuando uno mira esos 12 puntos, pues parece entonces como si este año de nuevo el gobierno tuviera que decretar el salario 2021, o sea, si nuevamente se tuviera que hacer por decreto. ¿Usted cree que vamos para allá? Lamentablemente, como veo yo hasta la noche de hoy, las apuestas del sector empresarial, las apuestas del sector sindical, sin conocer aún la cifra del gobierno, creo que definitivamente va a ser muy difícil. Nunca ha sido fácil, pero este año particularmente va a ser muy difícil, porque es que el punto de arranque del sector empresarial es sumamente bajo. Tiende a una miserabilización del salario mínimo legal. Yo creo que no hay lugar a tanta mezquindad en medio de todo lo que estamos viviendo en el país. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, en otras ocasiones, igualmente hemos tenido aparentemente puntos de inflexión de lado y lado, y al final hemos logrado ponernos de acuerdo. Ahora, un 2 impensable. Yo sé que un 14% en este momento para el sector empresarial es una meta demasiado alta. Y entonces ahora los sectores empresariales nos dicen, no, nosotros somos realistas y ustedes son idealistas. Bueno, el sindicalismo siempre ha sido idealista. Nosotros trabajamos por un nuevo modelo de sociedad. Y tal vez esta sea la oportunidad de analizar detenidamente el modelo de economía en el cual está sustentado el país, que analicemos los impactos que han tenido, por ejemplo, los tratados de libre comercio de cara a la economía colombiana, que analicemos el por qué nosotros tenemos que seguir importando 14 millones de toneladas de alimentos cuando estamos en las posibilidades de producirlas en el país. Hay muchas formas de salir de este estado de postración de la economía colombiana y no es empobreciendo a la gente, porque eso sí es una fórmula terriblemente equivocada. ¿Y qué hay de lo que dice el ministro de Hacienda, que el salario mínimo en Colombia es de los más altos? Bueno, quienes hemos tenido la oportunidad por la generosidad del movimiento sindical de conocer una buena parte del mundo, tenemos que decir que lamentablemente esto no es cierto. Es decir, confundir a Dinamarca con Cundinamarca es sumamente complicado. Entonces, si el salario mínimo en Colombia es de los más altos del mundo, pues yo le cuento que el mundo entonces debe andar muy mal. Es decir, no es viable. Consecuencialmente, yo creo que una invitación muy en tono menor al señor ministro de Hacienda, que piense antes de hablar y colocar este tipo de comparaciones que no vienen al caso. En definitiva, de lo que se trata es de cómo construimos sociedad, cómo construimos
un país totalmente distinto sobre bases de justicia. Ningún empresario se va a empobrecer porque le pague 100.000 pesos más a un trabajador. Ningún empresario va a desaparecer su empresa porque haya una reducción en la jornada laboral. Yo creo que aquí lo que hay que hablar es cómo se establecen políticas de gobierno para proteger el empleo, para proteger la producción nacional, para defender esa producción nacional, defender el aparato productivo nacional. Nosotros no tenemos por qué continuar a instancias de unos tratados de libre comercio que lo que han generado es un profundo desequilibrio en la balanza de pagos. Es mucho más lo que nosotros estamos importando que lo que estamos exportando. Y de eso no se quiere hablar. Entonces nosotros consideramos que llega el momento en que vale la pena que nosotros analicemos el contexto macroeconómico en que se desenvuelve nuestro país. Presidente, también se ha escuchado como propuesta que el gobierno ponga dinero para el año entrante y de esta manera ayudar con el asunto del salario, pero no parece haber espacio fiscal para eso. Esa propuesta, ¿qué tal, por lo menos desde usted, desde su análisis? Nosotros sí consideramos que es necesario poner. Aquí, como dijo un alcalde en Bogotá, la pirinola, todos ponen. Nosotros ya hemos puesto nuestra cuota de sacrificio tratando de sobrevivir con magros ingresos. Ahora, Colombia, ustedes lo saben muy bien, tiene unas reservas internacionales que hoy deben de estar en el orden de los 58.000 millones de dólares. Entonces, saquemos una parte de esos recursos para ver cómo protegemos el empleo, cómo generamos empleo, cómo generamos trabajo decente, cómo apoyamos a las pymes, a las MIPYMES, a las familiaempresas, inclusive a las medianas empresas mientras salimos de esta crisis, mientras salimos de la olla. Pero necesariamente para eso se requiere de muchísima voluntad política, porque a veces dicen no, entonces recurramos a los préstamos internacionales, que tienen unas tasas de interés que son sumamente brutales. Ustedes recordarán que Juan Pablo II, su santidad, dijo: la deuda externa de los latinoamericanos y de los países pobres de África y de Asia es una deuda inmoral porque está suficientemente pagada. Entonces, porque es el axioma de la banca multilateral de crédito. Morir pagando para vivir debiendo. Entonces, en esas condiciones es muy difícil el manejo de la economía. Por ello nosotros hacemos una invitación. Hay nuevo presidente en el Banco de la República, hablemos con él, dialoguemos, miremos a ver cómo entre todos le encontramos salida a esta situación. Esto no solamente ni la posición de los empresarios, ni de los sindicatos, ni del gobierno, sino que debe ser una verdadera concertación social para que la gente tenga un nivel de vida digno. Como decíamos anteriormente, Colombia no es un país pobre, Colombia es un país de 1.141.000 kilómetros cuadrados, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados de área marina y submarina, que pueden contribuir al desarrollo de este país. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay políticas de Estado que realmente nos garanticen un manejo distinto de la economía y empezar a jugar un papel muy distinto en el concierto de naciones, tanto a nivel de América Latina, Caribe, como a nivel del mundo. Presidente, finalmente la propuesta que ha circulado en varias oportunidades de salario diferencial, se ha propuesto, por ejemplo, por zonas del país, algunas personas hablan inclusive por actividades. ¿Ustedes cómo lo toman y si hay en este momento espacio a partir de la pandemia y de las realidades económicas del momento para volver a discutir sobre este tema? No, esa es una balcanización de los salarios, de la estructura salarial en el país. La única región que desde mi punto de vista considero que debe tener un salario mínimo diferencial es San Andrés y Providencia, por una sencilla razón. Porque es que los precios de los artículos de la canasta familiar, de servicios públicos, todos los componentes de canasta familiar son sencillamente brutales en San Andrés. Si aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Bucaramanga la gente no vive con un salario mínimo legal, en San Andrés es imposible siquiera sobrevivir con el salario mínimo legal. Por lo tanto, yo creo que no hay que mantener una unicidad en torno al salario mínimo legal en nuestro país.
Presidente, ha sido muy amable por acompañarlos, le reiteramos nuestros saludos desde Medellín y bueno, que tenga éxitos en esa negociación que, como usted lo decía ahorita, pues es tan difícil, parece complicada la concertación, pero bueno, ahí está esta instancia de discusión y esperemos que les vaya muy bien en lo que viene aquí en adelante. Que esté muy bien, presidente. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes también muy amables por su compañía. Recuerden que los esperamos la próxima semana, cuando estaremos muy puntuales aquí con otro tema para debatir, para compartir, para opinar. Hasta entonces.